Buenas, este video es del curso de electricidad 3, en donde a mi compañero Luis Enrique Chávez Coto y a mi persona, Aaron Hernández, nos tocó el ejercicio de electrónica de potencia número 13. Bien, el que dice que la topología básica de un convertidor DC a AC produce distorsiones THD elevadas en la carga, si empleara una tensión VCC de 8 VDC y una red sintonizada a la salida, que se ve en el ejercicio 7. Determine las reactancias del sistema, la forma de onda de corriente en la carga y la forma de onda de la corriente de la fuente VCC. Para la realización de la sección A, que es para encontrar las reactancias del sistema, tendremos que aplicar que la fuente de voltaje es de 120 voltios de amplitud y en una onda cuadrada. Para esto, y como nos dicen que produce distorsiones, vamos a tener que calcular el primer armónico, que tiene la fórmula de 4 por la amplitud entre pi, lo que nos dará el voltaje del primer armónico, que es de 152,8. Con este voltaje vamos a poder sacar la resistencia, como se ve en la imagen, que es la red sintonizada, en donde el voltaje de entrada, que son los 152,8 voltios, es igual al voltaje en la resistencia R2, que es de 152,8. Teniendo eso en claro y teniendo en cuenta que la potencia es de 1 kW, sacamos la resistencia con la relación de V al cuadrado entre P, que nos da un valor de resistencia de 23,35. Y tomando un valor de Q que está en un rango de 1 a 5, para hacer este ejercicio con mayor facilidad, tomamos un Q igual a 1 para poder sacar las constantes de A y B. Teniendo ya las constantes de A y B, procedemos a calcular de eh, las reactancias. La primera, la del inductor L1, nos da de 23,35J. Y como conociendo que R1 y R2 son iguales, la reactancia inductiva L2 va a ser igual, 23,35J. Para la reactancia capacitiva, utilizamos las constantes que habíamos sacado anteriormente y nos da un valor de menos 23,35J. Teniendo los valores de reactancia, podemos calcular cuál es el valor del capacitor y del inductor utilizando la fórmula básica. Entonces, con esa fórmula podemos obtener que el capacitor es de 11,36 milifaradios, mientras que el inductor es de 0,06194 henrios o 61,93 milihenrios. Para la elaboración de la parte B y C se utilizó el programa ORCAD, en donde podemos ver que se realiza el circuito en ORCAD, como lo vemos, donde se cambiaron los transistores que nos decían en el ejercicio primeramente por unos switch, en donde cuando por decirlo así, S1 trabaja, S2 va a estar apagado, y cuando S1 no trabaja, S2 va a estar prendido, simulando una onda cuadrada. A continuación vamos a realizar el procedimiento que nos solicitan en el punto B, que sería la forma de onda de corriente en la carga. Para esto vamos a realizar esta simulación de acá, ya que a la hora que hicimos el circuito mostrado anteriormente, experimentamos problemas con el transformador, ya que el manual que se nos fue proporcionado no nos ayudó lo suficiente como para poder ajustar los parámetros correctamente y así poder obtener la forma de onda esperada de salida del transformador. Esta onda de salida del transformador va a ser simulada por esta fuente cuadrada,
ya que eso era lo que se esperaría obtener del transformador a la hora que le empleáramos aquí 8 voltios en el primario, íbamos a obtener 120 voltios en una forma cuadrada. Entonces, vamos a simularlo. Vamos a ver primero los voltajes el voltaje obtenido aquí, que sería el de salida del transformador, y el voltaje en la carga, para posteriormente ver la corriente en la carga. Entonces aquí tendríamos la simulación de la corriente, perdón, del voltaje, donde vamos a verlo más detallado, en donde aquí arriba tenemos el voltaje en en la resistencia, en la carga, y aquí tenemos el voltaje, el obtenido en la fuente. Si hacemos un pequeño zoom, vamos a ver cómo esta forma se tiene una forma cuadrada de una amplitud de 120. Y si vemos la transformada de Fourier, vamos a ver que el primer armónico corresponde correctamente a 155 o 56 aproximadamente. Ok, ahora lo que sigue es ver la forma de corriente en la carga usando los valores que calculamos anteriormente de las reactancias. Entonces, vamos a simular la forma de corriente y esta sería la corriente obtenida, la forma de corriente obtenida en la carga para lo solicitado en el punto B. Posteriormente, para el punto C nos piden la forma de onda de corriente en la fuente VSC, en esta de acá. Entonces, al igual que aquí, al tener problemas con el transformador, esta forma de onda depende mucho de la cantidad de vueltas que se le pongan en el primario, ya que como vemos la corriente al circular por acá va a tener un pequeño retraso o por el estilo que se ve que esto va a influir en la forma de onda, ya sea una onda muy cuadrada o con una onda con una pequeña elevación. A continuación vamos a ver las formas de corriente en el interruptor 1 y en el interruptor 2 para ver cómo es que estos conmutan y así producir como una onda casi constante de corriente en VSC. Entonces simulamos y vamos a verlo más detalladamente en varias ventanas. Vamos a agregar acá la corriente del interruptor 1 y acá la corriente del interruptor 2 y dejamos aquí. Entonces esta sería la corriente. Vamos a darle un rango más pequeño. Y esta sería esta azul de aquí es la corriente la forma de corriente de la fuente USC, que como vemos aquí tiene una pequeña, no es constante ya que aquí decae debido al cambio ese a la conmutación de los interruptores. Y este cambio de acá está pendiente, por así decirlo, es más definida dependiendo del número de vueltas. Si el número de vueltas se coloca como en uno, esto es una forma cuadrada totalmente. Y entre más vueltas, más acostada va a ser esta pendiente. Entonces esta sería la forma de onda solicitada en el punto C. Y bueno, eso sería nuestro ejercicio y muchas gracias.